soy Romina De Luca y esto es Saquen una hoja. Hoy vamos a hablar de salario docente, un ajuste en cuotas que lleva décadas. Bueno, Gustavo, hoy vamos a hablar del salario docente y particularmente del ajuste del salario docente, un aspecto que tiene múltiples caras para observar el problema. ¿Los oyentes notaron que todo el mundo habla del salario docente? Que cobran mucho, que son privilegiados por trabajar 4 horas y tener 3 meses de vacaciones, como en algún momento dijo Cristina, que tendríamos muchos derechos, en fin. Cada año, antes de cada inicio del ciclo escolar, se habla de cuánto ganan los docentes. Fíjense que eso no ocurre con otras profesiones, o acaso sabemos cuánto cobra un empleado de banco, un obrero de la construcción o un trabajador de una automotriz. No. Con otros no pasa lo mismo. Y lo peor es que hablan para sembrar ideas falsas sobre el estado de nuestros bolsillos, y en esto el peronismo es especialista. Lo que tenemos que preguntarnos, entonces, es cuál es el cuadro de situación real. Para eso, empecemos por la coyuntura. Venimos señalando en más de una oportunidad que la pandemia lo que hizo fue profundizar un ajuste y una recesión que ya estaba instalada en la economía argentina. Obviamente, al ajuste actual del salario se le llama COVID-19. ¿Qué querés?, nos dicen, tenemos una pandemia. Y cierto es que la pandemia sirvió para suspender las negociaciones paritarias en varias provincias. Los estatales de todo el país tenemos el salario congelado, y en materia docente, en provincias como Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Santa Cruz, la paritaria está suspendida con el pretexto de la pandemia. Y en este punto, si bien ya parecen 100 siglos, recordemos que en 13 provincias no se inició el ciclo escolar como forma de protesta de los acuerdos paritarios que se estaban ofreciendo. Vale decir que antes de la pandemia, la misma negociación salarial que ofreció el gobierno fue bien miserable. Los Fernández habían prometido recomponer el salario docente que Macri habría ajustado durante 4 años. Para ello, reinstalaron la paritaria nacional. Ahora bien, ¿cuál fue el valor del salario testigo que fijaron? Bueno, 23.000 pesos en marzo y 25.000 en julio. El dato es que, para cuando se discutió la paritaria, allá hacia fines de febrero, el INDEC establecía que una familia tipo necesitaba al menos casi 41.000 pesos para no ser pobre. Ya ni hablemos de los valores que fijaban otros organismos nacionales o ATE-INDEC, que decían que esa cifra era en realidad cercana a los 61.000 pesos. Así, la paritaria nacional fijó un piso que en realidad es un techo, y luego las distintas provincias, en un sistema educativo que está descentralizado, toman ese número como un guarismo del cual no se mueven. Recordemos que en las provincias donde se tuvo la suerte de negociar acuerdos paritarios, estuvieron minados estos de sumas fijas, de porcentajes por debajo de la inflación y con una supuesta reapertura durante el segundo semestre que a esta altura parece como la mejora de la economía que prometía Mauricio Macri para el mismo periodo. En este selecto grupo de provincias con acuerdos paritarios miserables se ubican, entre otras, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Misiones, que selló un acuerdo salarial escandaloso. En este cuadro desesperante, la pandemia hace lo suyo. ¿Por qué? Bueno, por un lado, por el aumento de los precios en los bienes básicos, pero por otro lado, como venimos explicando acá, porque a los docentes se nos obligó a asumir como gastos propios, es decir, pagados por nuestros bolsillos, todo lo que implica el teletrabajo o la educación a distancia. Desde, cambiar la PC, comprarme una cámara de video si no tenía, mejorar la conexión de Wi-Fi, un mayor costo en los servicios básicos. En este cuadro, ¿qué ofrece el gobierno como paliativo? Bueno, que el docente saque un crédito, es decir, que se endeude y pague en un futuro los mayores costos en los que está incurriendo ahora para desarrollar su tarea. Costos que cuando se desarrolle el sistema bimodal, es decir, la vuelta a clases, tendremos que sumar todos los gastos en elementos de higiene personal, más barbijos, máscaras obligatorias, etcétera.
Es en este cuadro en el que se anuncia lo que es la última gota que rebalsa un vaso lleno, el pago del aguinaldo en cuotas. La lista de provincias que están en esta situación es extensa y no descartemos que se sumen otras: Ciudad de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Formosa, Jujuy, Tucumán, Mendoza. Obviamente nos hablan de solidaridad, pero los argumentos son miserables porque los que debemos ser solidarios somos los trabajadores pobres. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires los aguinaldos se pagan en cuotas a partir de 50.000 pesos, en una provincia donde los organismos dicen que hace falta por lo menos 69.000 para no ser pobre. Si pensamos que es un problema del PRO Cambiemos, bueno, veamos que todo el personal político está unado en esta medida, desde el peronismo duro, al Alberto Kirchnerismo, el radicalismo, etcétera, como muestra la lista de provincias que están en esta situación. Bueno, ya ni hablemos de Chubut, que es el ejemplo de la provincia donde hasta el pago mismo del salario se hace en cuotas, con pagos escalonados por rango, es decir, por nivel salarial, y ahí obviamente del aguinaldo ni hablar. Y en otras provincias también se está sumando un elemento que es cómo aparece la retención del salario como una forma de disciplinamiento, este es el caso de Mendoza, o no se pagan algunos rubros específicos como en la provincia de Mendoza. Esta foto nos habla de una situación general en donde lo que observamos es una constante, que en un sistema educativo que está descentralizado, cada provincia paga el mínimo salario a sus docentes una vez fijada el número nacional. Pero el salario docente tiene una constante a lo largo y a lo ancho del país, que es que básicamente la mayoría de los salarios cubren la mitad de lo que se necesita para ser pobres. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pensemos que la mayoría de los docentes son jefes o jefas de hogar. Entonces, para no ser pobres, tienen que por lo menos trabajar 2 cargos. Esta pauta salarial entonces implica la autoexplotación docente, ya que debemos, trabajar 2 turnos para no ser pobres, y además, una vez que estamos en nuestro hogar, tenemos que realizar todas las tareas que implica nuestro trabajo, pero que no son pagas: corregir, planificar, preparar actos escolares, realizar informes de seguimiento y todos los etcétera que ustedes quieran sumar. Obviamente, en contexto de pandemia, tendríamos que agregar el mayor tiempo de corrección y planificación online, el armado de videos como material didáctico, responder cientos de emails, mensajes en grupos de WhatsApp, etcétera. Pensemos que además la mayoría de los docentes son mujeres, así que en esta sociedad patriarcal en la que vivimos hace que, además del trabajo no pago necesario para nuestra labor, tenemos ese trabajo no pago que se llama amor y tiene que ver con la asunción privada por parte de las mujeres de la reproducción de la vida y las tareas de cuidado. Teletrabajo docente en casa con niños, bueno, mi abrazo a todas las mamás que desarrollan una tarea agotadora mental y físicamente. Esta situación en realidad es un punto de llegada de un largo tobogán descendente en el salario. Cuando uno analiza en realidad la evolución salarial del conjunto de los trabajadores, encontramos que hay una fuerte caída desde los 70 para acá, proceso el que va acompañado de la introducción de formas de flexibilización laboral y de precarización en el trabajo, caída que se acentúa en los 90 y obviamente llega a niveles de infierno en el 2001. Si miramos qué es lo que hace el kirchnerismo, bueno, solo recupera a los niveles de los años 90 u 80 el salario de los trabajadores, es decir, a niveles que ya son malos. En materia de evolución del salario docente es peor porque la caída en realidad acumula más tiempo. Si miramos la evolución del salario del cargo testigo de los docentes a lo largo de 100 años, tomemos como ejemplo la evolución salarial del cargo testigo en la ciudad de Buenos Aires, en realidad lo que vamos a ver es que el ajuste arranca con el peronismo, pero no en la década del 70, sino en los 40, y a partir de ese momento el salario docente no para de caer. Hay un dato que es dramático y muestra esta situación, que es que en la evolución del salario docente el punto más alto se encuentra en los años 30, cuando el valor del salario del cargo testigo cubría más de 2 canastas y media familiares de la época. Hoy, con suerte, el salario del cargo testigo cubre la mitad. Si tuviéramos la máquina del tiempo y lográramos que
hoy nos pagaran el salario de la década del 30, es decir, el punto más alto, el cargo testigo tendría que rondar cerca de los 80.000 pesos, valores de diciembre de 2019, traducidos a valores de diciembre del 2019. Sí, 80.000 pesos. Este dato es central para entender por qué la suspensión de una paritaria o el pago del aguinaldo en cuotas crea una situación desesperante. Desesperación que aún no encuentra organización porque la burocracia docente peronista apenas emite un comunicado quejándose y las conducciones clasistas, en su mayoría, aunque hay alguna excepción, apenas atinan en general a exigirle a la cetera que haga algo o, en tal caso, si organizan algo, es un festival online. Lo cierto es que llegamos a este punto de la mano de todo el personal político burgués, que se llena la boca hablando de lo mucho que valora la educación y luego somete al conjunto de la docencia a los verdaderos juegos del hambre. La carrera contra la inflación es una carrera imposible, pero si pensamos lo que dijimos antes, sí tenemos un horizonte hacia el que marchar. Si alguna vez el salario docente cubrió 2 canastas familiares por cargo, es eso lo que deberíamos pedir. ¿Por qué contentarnos con una? ¿Por qué pensar que en las negociaciones paritarias lo único que podemos pedir es ser pobres, es decir, alcanzar la canasta familiar? Una mirada socialista de los problemas de la educación implica salirnos de esta mentalidad de acuerdos responsables y en realidad pedir lo que es nuestro. Y en ese pedir lo que es nuestro, recuperar nuestra propia historia y exigir eso que en algún momento nos pagaron. ¿Se imagina, docente, si hoy el cargo testigo superara los 80.000 pesos? Pedir menos, porque otros están peor, implica darnos por derrotados antes de empezar y no pensar que nuestra lucha es colectiva, que las conquistas de un trabajador elevan las de otros. Entonces, ¿por qué vamos a renunciar a ello? Bueno, Gustavo, hoy vamos a dejar acá. Te darás cuenta que con este cuadro te tengo que hacer un pedido. En realidad no es mío, es de mis compañeros docentes de la Corriente Nacional Docente Conti Santoro de Razón y Revolución y me pidieron si podés organizar una colecta porque con estos salarios de hambre la cosa no da para más. Amigos, sigan escuchando la radio Vivido Equivocada porque lo demás es silencio.